Ahora sí. Aquí, compartir. Vale, ¿se ve la pantalla? Sí, se puede ver, Vale, pero está en forma de perfecto. presentación. A ver, lo pondremos aquí, que se pueda compartir. Sí, Vale, bueno, pues nuevamente decimos que esto, que pues, muchas gracias. Y lo que vamos a intentar explicar de forma breve para que se pueda em, entender la complejidad del mundo en el cual estamos inmersos, nos estamos adentrando, es hablar del concepto primero de cibercultura y luego de materialidad tecnocientífica. Son dos conceptos que van ligados porque tenemos que entender que la humanidad, las culturas, las formas de producción, las formas de sobrevivir han ido cambiando a lo largo de la historia y es un proceso dinámico. Ninguna cultura, ninguna forma de sobrevivir o de producir se mantiene estática durante la historia humana, sino que vamos evolucionando. Y es interesante ver cómo a partir, por poner fechas, normalmente de los años 60, 70, 80, 90 del siglo pasado, empiezan a surgir un montón de tecnologías que se engloban dentro del concepto de lo que se llama la cibernética o los estudios cibernéticos, ¿no? Aquí tenemos las ideas de cibernética de primer orden, donde nos damos cuenta de que la cibernética se utiliza como una herramienta de control y de dominio sobre la naturaleza y sobre las máquinas, una cibernética de segundo orden, donde ya empezamos a entender que empieza a existir una interacción y una manera de comunicarnos con las máquinas, que aquí es donde entra Wiener como padre de la cibernética y todo el pensamiento cibernético, y ahora nos encontraríamos con ideas ya más de la cibercultura o como comenta un filósofo que se llama Bit Boal, pues una post-cibernética, ¿no? En el sentido de hemos de superar el modelo en el cual la cibernética sigue inmersa en redes de comunicación y de control y de dominación para establecer una nueva idea que podemos entender como cibercultura. La idea interesante de todo esto es que la cibernética es la ciencia que estudia las conexiones o las relaciones a nivel de información que se da entre las máquinas y entre estas y las propias personas. Pero como estamos en esta cibernética de segundo orden o postcibernética más allá, es entender cómo también la cibernética nos permite relacionarlos con los ecosistemas y con las otras subjetividades no humanas. A grandes rasgos, la cibernética se establecen por estos sistemas de interconexión que están formados sobre todo a partir de los 80 por Internet, los dispositivos inteligentes, las tecnologías de datificación, como son la de minería, almacenamiento y procesamiento de datos, la inteligencia artificial, que es uno de los grandes retos o problemas que se plantean a día de hoy, aunque bajo mi punto de vista la robótica y las biotecnologías, las nanotecnologías o la edición genética son problemas mucho mayores porque tocan ciertos pilares antropológicos y existenciales del mundo, que se presentan como pilares estructurales técnicos, es decir, son las herramientas que permiten la sobrevivencia, supervivencia de la especie humana. Lo distinguimos del capitalismo industrial, porque en el capitalismo industrial el capitalismo se apoderaba de las tecnologías industriales. Entonces no podemos hablar de un tecnocapitalismo, porque el capitalismo industrial era tecnocapitalista porque se había apoderado de las tecnologías, sino que empezamos a entender que el capitalismo lo que está haciendo a día de hoy es subyugar y apoderarse de todas estas tecnologías cibernéticas. Y esto es lo que va a dar origen y lugar al concepto de cibercapitalismo en contraposición al tecnocapitalismo. En este sentido, la materialidad, la forma en la que podemos entender la relación del ser humano con el entorno, con la naturaleza, con los otros seres humanos, con las subjetividades no humanas, está constituida desde todas estas tecnologías cibernéticas. Y con la entrada de Internet, de lo que nos damos cuenta además es que ya dejamos de vivir en espacios diferenciados de un espacio digital y un espacio no digital. Y aquí siempre pongo el mismo ejemplo porque con esto se entiende muy fácil, que es cuando empezó a surgir Internet, pues todo el mundo, la gran mayoría de personas, lo que hacíamos era irnos a un cibercafé para podernos conectar a Internet y estar un rato en la vida digital.
Luego, cuando surgieron los routers o el Internet doméstico, se podemos llamar de esta manera, todo el mundo tenía en su casa un aparato que era un router, el cual el ordenador estaba conectado allí y empezamos a tener un Internet más presente en nuestras vidas. Pero aún así, seguían existiendo espacios muy diferenciados de lo que vendría siendo pues, el espacio digital, donde compartíamos la vida en red, y el espacio físico, donde compartíamos las relaciones humanas fuera y alejadas de todo lo que viene siendo el espacio digital. Pero con la irrupción ya de Internet y los dispositivos digitales a gran escala, Internet convive con nosotros. Formamos parte de todo este complejo tecnológico, cibernético, porque desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir, estamos ambivalentes o estamos presentes en los dos espacios, en el que es el espacio digital y lo que es en el espacio físico. Y todo esto también se entiende cuando, por ejemplo, vamos por la calle, nos hemos perdido y empezamos a navegar por la ciudad siguiendo las indicaciones que nos encontramos a través de una aplicación como Google Maps, ¿no? Entonces, todas estas diferencias ya no las podemos establecer. Por lo tanto, vivimos en una realidad, como vemos aquí, que es on-live, es decir, no hay una diferencia entre lo digital y el espacio físico, o podemos decirlo de otra manera, existe un continuo entre lo digital y lo no digital. Y esta es una de las características principales para luego entender todo el auge y el surgimiento del ciberfascismo y cómo se puede diferenciar un poco del fascismo del siglo XX por la primacía que tiene su presencia en Internet. Esto está diseñado o está pensado desde diferentes autores y autoras, y una de las citas que me gusta mucho poner, que se entiende bastante bien todo esto, es de la filósofa Rossi Braidotti, filósofa italiana, que nos dice directamente en la cita que el rasgo más destacado de la economía global, es decir, de cómo se maneja el mundo, es su estructura tecnocientífica. Ya no es una estructura industrial, sino que es una estructura dominada por las tecnologías cibernéticas y por toda la ciencia que hay detrás del pensamiento tecnológico. Esta estructura tecnocientífica o esta materialidad tecnocientífica, como la denominamos en el centro de teoría postcapitalista, se desarrolla a partir de la convergencia entre diversas y en el pasado diferenciadas ramas de las tecnologías. Hasta antes de los 70, 80, 90, todas las ciencias de la tecnología, etcétera, se desarrollaban independientemente unas de otras. Pero el mundo se ha hecho tan complejo que a día de hoy tienen que estar unidas. Y aquí otro ejemplo que nos sirve para entender esto. Lo que se llama a día de hoy las smart clothes o ropas inteligentes. Para diseñar tejido inteligente o ropa inteligente se necesita gente experta en biotejidos, en tejidos, en tecnologías, en biomedicina, etcétera, etcétera, para poder construir simplemente una ropa que se adapte, sea flexible y cumpla un poco las estéticas, características de una ropa usuaria y normal. Pero para el desarrollo de eso ya se necesitan muchas tecnologías que estén en lo que también llamamos interdependencia, ¿no? Entonces aquí Braidotti nos dice que pues estas tecnologías que funcionaban de manera independiente, como son las nanotecnologías, las biotecnologías, las tecnologías de la información o las ciencias cognitivas, ahora trabajan conjuntamente y ella lo llama capitalismo avanzado, ¿no? O sea, podemos encontrar diferentes nomenclaturas para hablar de la realidad que tenemos a día de hoy, ¿no? Capitalismo avanzado, capitalismo tardío. Considero interesante poderla abordar desde el cibercapitalismo para darnos cuenta de cómo es el capitalismo subyugando estas tecnologías para sus usos. Luego nos dice que el capitalismo avanzado al mismo tiempo invierte y obtiene provecho del control científico y económico sobre la mercantilización de todo lo vivo. Pero no simplemente de todo lo vivo, sino que hoy nos encontramos que también mercantiliza lo muerto, en el sentido de que nos encontramos con aplicaciones como pueden ser réplica, chatbots o como por ejemplo a día de hoy Alexa, Siri y todos estos dispositivos de grandes compañías tecnológicas están empezando a decirte que si quieres introducirle la voz de una persona fallecida, pues lo puedes hacer, ¿no? Entonces vemos cómo incluso que una persona haya fallecido no importa dentro de este cibercapitalismo porque el capitalismo mismo te dice, no te preocupes, mercantilizaremos tu duelo, tu dolor y podremos generar pues réplicas de los seres queridos que has perdido. Pero incluso podríamos añadir que ya no es simplemente lo vivo y lo muerto, sino lo ficticio. Y aquí hace poco, junto con Álvaro, hicimos un artículo hablando sobre
todos los casos de las imágenes generadas a través de Grok, inteligencia artificial, de hipersexualizadas de las mujeres, que no simplemente, que simplemente no hace falta ni que sean reales esas mujeres, se pueden generar a través de inteligencia artificial. Y por lo tanto nos encontramos cómo el capitalismo saca rentabilidad económica, o este cibercapitalismo saca rentabilidad económica a través de la generación de lo que se llaman las deepfake, ¿no? De cómo toda esta estructura basada en comportamientos patriarcales, etcétera, etcétera, está generando una cantidad de datos, información, imágenes de personas que no existen. E incluso nos encontramos con periódicos que están generados a partir de prompts, donde no hay ninguna persona real detrás que esté construyendo, redactando esos artículos, sino que simplemente puede haber una persona que dice, quiero que escribas este artículo siendo una persona vinculada a tal ideología política, pues me lo redactas y punto. No hay personas reales construyendo. Nos encontramos avatares, influencers digitales, etcétera, etcétera, que ya nos dan pie a entender con más fuerza cómo este cibercapitalismo mercantiliza incluso lo que no es real, lo que es la ficción. Por lo tanto, también nos tendremos que encontrar en que ya no existe esta diferencia entre real y ficción, porque todo forma parte ya de la misma idea. Braidotti nos sigue comentando, ¿no?, que en este contexto, o este contexto genera de una forma paradójica y más bien oportunista de post-antropocentrismo en beneficio de las fuerzas del mercado que impunemente privatizan la vida misma. Claro, José Braidotti lo que nos habla en sus escritos y sobre todo en su libro de lo poshumano es de la necesidad de llegar a un poshumanismo, es decir, la cuestión de entender que el humano ya no puede ser el centro de la existencia, ya tiene que integrarse dentro de un modelo completamente cibernético, pero no jerárquico, no basado en la mercantilización y en el puro capitalismo. Esta autora lo dijo en el 2015, pero nos encontramos autores soviéticos de la Unión Soviética que también hablaban de esto ya en 1982, para darnos cuenta de cómo este poder cibernético y tecnológico ya venía de muy atrás, ¿no? Este sociólogo nos dice, no puedo decir el nombre en mi vida, dice que en el aspecto socioeconómico el hecho principal es que la ciencia está pasando a ser el elemento rector de las fuerzas productivas. Ya no es la industria, sino es la capacidad científica de generar nuevos materiales, nuevas maneras de entender el mundo, de concebirlas, de vivirlas. Y aquí a nivel biológico lo que nos encontramos es con la tecnología de CRISPR-Cas, ¿no?, la teoría de la edición genética, de cómo a día de hoy la vida incluso se tiene que entender a nivel científico, a nivel de la vida, el genoma, no deja de ser una construcción que podemos manipular y tenemos este poder de manipularlo, ¿no? Y esto nos llevará a día de hoy a muchos problemas. La propia autora, creadora de este método, ya nos dice que es un tema que tiene que ser abordado a nivel mundial, que no puede quedarse en manos de gente y de empresas privadas capitalistas. Nos dice que la tecnología, gracias a los vínculos más estrechos con la ciencia, lo que está empezando es a asumir el papel principal de la creación, como os decía, ¿no?, de nuevos materiales, nuevas fuentes de energía, aparición de nuevos tipos de producción. Incluso podríamos hablar de, dentro de la clase trabajadora, un nuevo rango de la clase trabajadora hiperprecarizada que se llama el cognitariado, ¿no? Aquí Benjamin Noyce nos hablará mucho, y Bifo Berardi también, de la necesidad que existe a día de hoy de poder liberar a todo este comunitariado de la opresión del cibercapitalismo para poder realmente pensar en modelos cibernéticos que vayan más allá de las lógicas propiamente de este cibercapitalismo online. Mientras que las mentes pensantes de este comunitariado sigan subyugadas a la precariedad y cada vez en condiciones peores, pues la producción de conocimiento, de ciencia y de tecnología seguirá siendo rentabilizada económicamente por el propio capitalismo como lo ha hecho siempre. Nos dice, esto resulta especialmente evidente en los nuevos modos de concebir la utilización de los recursos naturales. Y aquí el ejemplo más claro que nos podemos encontrar a día de hoy es toda la guerra que está habiendo por las tierras raras y sobre todo las ansias imperialistas de un Donald Trump que lo que busca en Groenlandia es simplemente construir su ciudad distópica cyberpunk de Praxis y a partir de ahí poder explotar ecológicamente Groenlandia porque tiene minerales, tiene tierras raras y sobre todo lo hace por una cosa muy interesante, entre comillas, que es poder refrigerar toda la producción y toda los centros de datos que se van a instalar o se quieren instalar allí. Como necesitan frío y Groenlandia es hielo, básicamente, pues quiere Groenlandia para imponer eso. Entonces vemos como unas ansias imperialistas
buscan subyugar incluso a la naturaleza a sus modelos tecnológicos distópicos que para ellos son completamente utópicos. Lo interesante que nos dice es que en realidad se están produciendo cambios revolucionarios en la producción, tanto en su estructura social como en su base material y técnica. De lo que nos avisaba este sociólogo en el 82 es que estábamos viviendo un cambio de materialidad, una nueva manera de organizarnos o de que tendríamos que organizarnos, de pensar y dentro de las nuevas corrientes de sentir el mundo más allá de simplemente la instrumentalización y el mundo visto a través de los ojos de de la cibernética. Y podríamos decir que lo que nos encontramos a día de hoy son la revolución máxima de todos estos procesos, que por lo tanto o tomamos, como nos diría también Bifo Berardi, las riendas de todo esto o nos vamos a manejar directamente hacia la distopía, ¿no? Berardi nos va a decir que toda esta irrupción de todas estas tecnologías nos ponen frente a la utopía o la distopía, pero que tiene que ser algo que como humanos y como clases trabajadoras decidamos hacia dónde tiene que ir toda esta desarrollo cibernético, tecnológico, etcétera, etcétera. Y llegando al final de mi parte, antes de darle la voz al compañero Álvaro, es saber cuáles son las bases de este cibercapitalismo online, ¿no? El primero de todo es entender que el desarrollo y aplicación de estas tecnologías cibernéticas se está haciendo dentro de una cultura que redunda en beneficio de unos pocos y en detrimento de todas las clases trabajadoras oprimidas y desfavorecidas. Hacemos un alegato siempre a que las tecnologías no son propiedad del capitalismo, sino que el capitalismo se ha apoderado de estas tecnologías porque no buscamos una confrontación y una renuncia a todo este poder científico y tecnológico, sino demandar y decir que este crecimiento tecnológico debe estar en manos de las clases trabajadoras y en favor de las clases trabajadoras, no hacia su explotación, su dominio y perpetuación de desigualdades. Por otro lado, tenemos que entender que todo este sistema ciberfísico, del cual formamos parte, porque todo el mundo o que la gran mayoría de personas vamos con un dispositivo tecnológico que está conectado constantemente a Internet, pues está quedando bajo el uso exclusivo y exclusivista de la dominación, la explotación y el asesinato, como se ha visto en el genocidio en Gaza. Y esto es lo que nos dará pie a entender lo que Alo nos va a hablar de ciberfascismo o fascismo cibernético. Y sobre todo al beneficio puramente económico, ¿no? Beneficio económico para las clases poderosas y no las clases trabajadoras nunca vamos a tener un beneficio ni económico, ni social, ni de calidad de vida de todas estas tecnologías, siempre y cuando estén manejadas por estas élites. Y una parte muy importante, pero que no andaremos mucho en ella, es el tema de los datos, ¿no? De la estructuración de los datos. Los datos, como nos dice también una economista, no valen nada. Son números, no tienen ningún sentido. Solo cobran sentido cuando estos son estructurados, analizados dentro de un sistema concreto que los convierte en información. Por lo tanto, la estructuración de los datos, es decir, la conversión de los datos en información y el desarrollo de la tecnología está dentro de este sistema cibercapitalista. Por lo tanto, los datos simplemente van a servir para explotarnos dataísticamente, tanto en lo digital como en lo material, porque es el capitalismo lo que le interesa. No es, podemos utilizar los datos para mejorar la calidad de vida, para mejorar la medicina, para mejorar las relaciones con los ecosistemas, pero el capitalismo no lo hace. El cibercapitalismo lo va a rentabilizar para seguir explotando en el corto plazo mucho más y mejor. En ese sentido, esta estructuración de datos nunca mirará hacia el bienestar y la liberación de todo colectivo, sino para el beneficio de aquellos que ostentan el poder. Pero todo esto nos lleva a una visión distópica, ya que es donde hacemos este alegato, ¿no? ¿Es posible desear pensar en otras alternativas? Es decir, ¿estos procesos en los cuales nos encontramos ahora ya se han vivido o es la primera vez en la historia que pasan? Tenemos que entender, como os decíamos al principio, ¿no? Que lo material condiciona las formas culturales. Dada una materialidad concreta, se construyen sistemas culturales concretos. Pero esto no impide que se puedan producir otras culturas en el seno de una misma materialidad. Y aquí nos vamos al ejemplo de la industrialización, ¿no? En la industrialización, el naciente capitalismo se apropió de las formas de producción e impuso una forma cultural basada pues, en principios liberales, socialmente darwinistas y que quedan económicamente impulsados bajo la explotación, la mercantilización y el beneficio económico. Eso implica que no surgieran otras corrientes de pensamiento, otras formas de pensar cómo vivir en esta materialidad. No, en ese sentido, la propia materialidad, la forma de vivir industrial, permitió que surgieran en contraposición al capitalismo ideologías que se contrapusieron a estos valores, a estas formas de entender el mundo, ¿no?
como fueron, por ejemplo, las ideologías marxistas y las ideologías anarquistas o las socialistas. Y esto es lo que Deleuze y Guattari en el Antiedipo intentan hacernos entender a través del concepto de fantasmas de grupo y deseo, en el sentido de que la materialidad en la cual vivimos nos puede permitir desarrollar un deseo diferente por esa materialidad. Y esa forma de desear diferente es lo que para estos autores fueron los fantasmas de grupo, es decir, colectivos que vieron en la propia materialidad una manera diferente de construir todo el mundo, no basada, pues esto, ¿no? En la mercantilización, en el beneficio, sino pues en la solidaridad, en la ayuda mutua, en el colectivismo, en las formas de producción colectivas, etcétera, etcétera. Y esto mismo es lo que estamos viviendo en la actualidad, ¿no? Tenemos una materialidad tecnocientífica, una materialidad cibernética modelada por este sistema del cibercapitalismo online y los poscapitalismos o desde el Centro de Teoría Poscapitalista lo que intentamos impulsar recogiendo autores y autoras dentro de la rama de los diferentes poscapitalismos es que podemos desear esta materialidad y llevarla hacia otros modelos completamente diferentes. Y ahí es donde está la fuerza, ¿no? De los poscapitalismos, porque si no deseamos reapropiarnos de toda esta materialidad y llevarla más allá del capitalismo y siendo abiertamente anticapitalistas, pues no podremos hacer nada, ¿no? O sea, es la fuerza que nos tiene que mover, la fuerza del deseo que nos tiene que mover a coger todo esto y llevarlo más allá. Porque si no, y aquí sí que le doy ya palabra al compañero, lo que nos vamos a encontrar es un fascismo cibernético, un fascismo tardío, que es el que nos está, por desgracia, ganando la batalla. Por lo tanto, sí que es posible, sí que es deseable buscar y pensar en otras alternativas. Y ahora aquí, Álvaro, ya te paso la palabra. Muy bien, gracias, José. Nada, bueno, no sé si puedo compartir ya. En Creo que sí. principio, sí. Vale, ok. Vale. Sí, creo que sí. ¿Veis bien la diapositiva? ¿No? Imagino. Ok. Vale. Bueno, pues ya voy a continuar con la exposición que ha estado elaborando José. Él ha hecho como un esquema quizá más global de lo que es el cibercapitalismo y cuáles, pues bueno, cuáles son una de las características, pues bueno, cuáles son unas, no, sino todas las características del sistema capitalista actual en relación con las nuevas tecnologías. Y yo voy a hablar sobre la preocupante forma que el cibercapitalismo está tomando, que no es otra que el fascismo cibernético, ¿vale? Ciberfascismo también, fascismo tardío, bueno, son acepciones para entender un poco el proceso de reacción de esta nueva crisis capitalista que está tendiendo hacia formas fascistas otra vez. Y, y bueno, básicamente eso, ¿no? Lo que quiero dejar claro antes de empezar es que José y yo damos mucha importancia a la tecnología, pero eso no quiere decir que otros conceptos como el de fascismo tardío de Toscano, que también hablaremos de él aquí, no sean válidos para explicar el mismo proceso, ¿no? Pero antes me voy a retrotraer a otros conceptos para entender bien, ¿no? Para primero entender bien lo que es el fascismo, ¿no? Y luego también para entender cuáles son las particularidades del fascismo tardío o del fascismo actual, ¿no? O qué forma está adquiriendo actualmente. La cultura, pues bueno, sería como uno de los objetos de estudio principales, si no el principal, del centro de teoría postcapitalista, sumada obviamente a la materialidad. ¿Por qué? Porque nosotros no hacemos separación entre el sistema económico productivo y material del sistema cultural. Son dos dimensiones de un mismo proceso de relación social, ¿vale? Pero voy a leer la definición porque aquí pues, solo con cultura podríamos dar ya una conferencia, ¿no? Sobre el concepto, pero vamos a intentar encorsetarla, ¿no? Eh, Nosotros, ¿no? Entendemos la cultura como un conjunto de ideas, valores, saberes, maneras de sobrevivir, de ser, de comportarse, de expresar el arte, podríamos decir también de sobrevivir y producir, ¿no? Que nos conforman, es decir, que nos dan forma desde que nacemos hasta que morimos en el seno de una sociedad determinada. En este caso vivimos en la sociedad capitalista, ¿vale? Por eso hablamos muchas veces, ¿no? Pues de la cultura, del realismo capitalista, de la posmodernidad, de la modernidad, son todo expresiones culturales dentro, en el interior del capitalismo. Pero debemos pensar la cultura desde su relación con lo material, que es lo importante, ¿no? Lo que ya he comentado hace unos segundos.
¿Por qué? Porque la cultura, aunque sí que es cierto que su expresión muchas veces sea de carácter abstracto, sobre todo cuando hablamos de expresiones culturales como la música, como el cine, como el teatro, ¿no? Que aunque pase en un sitio concreto, obviamente, y se exprese en un sitio concreto, pues muchas veces no. Tendemos a relacionarlas como entes abstractos, incluso con una connotación inmaterial, pero todo esto es más una ilusión, una especie de ilusión fetichizada que otra cosa. La cultura es una relación entre las estructuras, tanto económicas como sociales, como políticas, de un tiempo sociohistórico concreto, ¿vale? Es decir, es la forma que toma la ideología y que toma las ideas y las expresiones a nivel racional, artístico, etcétera, en el seno de un modo de producción concreto. Entonces, las nociones que hablan de la cultura como un ente abstracto e independiente de lo material son profundamente erróneas. Podemos debatir sobre cómo definimos la cultura, por supuesto, de hecho, hay que debatirlo porque es un objeto de estudio muy complejo, pero lo que no se puede debatir, ¿no? Por lo que es un error de facto y un horror también, ¿no? Es entenderla como, como algo que está totalmente desligado de lo material. Para nosotros no se puede. Por eso bebemos de autores como Fisher, como Jameson, em, que bueno, que defienden mucho este tipo, ¿no? de postulados, entender la cultura desde la materialidad. Entonces, la cultura y todas sus expresiones están estrechamente vinculadas a las condiciones de producción y reproducción de la vida social. Por tanto, en el capitalismo, la cultura es un reflejo fantasmático. Esta acepción de fantasmático hace referencia a lo que he comentado de abstracto, ¿no? En ocasiones alzado en el plano de la idea y el pensamiento, pero siempre proyectado desde el capital y las relaciones que éste conforma. Y digo el capital porque actualmente la cultura se desarrolla en el sistema capitalista. Esto es importante para entender luego digamos, una de las características fundamentales del fascismo cibernético, ¿no? Por eso estamos entrando quizá en esto y ahora ya pasaremos al concepto de fascismo. La hegemonía. La hegemonía es un concepto, bueno, no es de Gramsci, ¿no? Pero lo desarrolla Gramsci, todo el tema de la hegemonía cultural, concepto muy interesante que expresa básicamente que cómo la cultura nace de cómo nos relacionamos materialmente. Esto quiere decir que se produce y reproduce en el seno de las relaciones sociales capitalistas y que además es un terreno de disputa por la hegemonía de las ideas, de las maneras de pensar, de ver el mundo, que son algo fundamental también para encorsetar o determinar la acción, ¿vale? La acción social. Es decir, cómo actuamos dentro, en el seno de unas sociedades y cómo se supone que debemos actuar, está traspasado también por todo un plano de ideas, de maneras de pensar, de ver el mundo, que naturalizan y que presentan lo que es un modelo ideológico y social como un modelo de organización natural, ¿vale? Lo típico, ¿no? El capitalismo es lo normal, es así, es la manera natural de relacionarse, las personas son competitivas por naturaleza, ¿no? Y todo lo que presentas es una especie de utopía, está relacionado con esto, ¿no? Y claro, la pregunta aquí es, a través del concepto de Gramsci, que he pasado un poco por encima de él, pero bueno, me voy a parar un poco a explicarlo. Gramsci decía básicamente que la hegemonía era fundamental para comprender cómo habían ciertos mecanismos, tanto simbólicos como ideológicos, que se reproducían en el seno de la clase trabajadora y que hacían que en muchas ocasiones la clase trabajadora participara simbólica e ideológicamente en su propia opresión, ¿vale? La violencia simbólica, por ejemplo, de Pierre Bourdieu también va en ese camino, o el realismo capitalista de Fischer relacionado con la desafección política, etcétera, etcétera, también va por ahí, ¿no? Muchísimos conceptos que giran en torno a la cultura. Pero que este proceso ocurra, es decir, que la clase trabajadora participe en su propia opresión, en cierta manera, de manera inconsciente o consciente, dentro de un, vamos a decirlo así, ¿no? De un ecosistema cultural determinado y de un sistema capitalista, nos hace preguntarnos quién produce la cultura en nuestra sociedad, o mejor dicho, quién ostenta la hegemonía cultural, ¿no? Porque cultura puede producir, pueden haber espacios autónomos, de hecho los hay, pero quién ostenta la hegemonía dentro de un sistema social determinado, la hegemonía cultural, pues va a ser como muy, vaya, muy importante, ¿no?
Aquí voy a ir muy rápido porque José ya lo ha explicado, ¿no? Pero pasamos, ¿no? De el protocapitalismo, capitalismo industrial y capitalismo cibernético. Y en estas tres etapas lo que ocurre es que hay cambios materiales, ¿vale? Es decir, se inventan nuevas formas tecnológicas y técnicas y en general nuevas formas de organizarse, también urbanas, etcétera, etcétera. Y esto repercute en que la cultura, los cambios culturales, pues, bueno, en que hayan cambios culturales, básicamente. Y claro, nos encontramos que a nivel material la cultura responde a un sistema concreto que está generando unas problemáticas determinadas. Ese sistema es el capitalismo, que está generando ciertas o ciertos problemas materiales que tienen su repercusión a nivel ideológico, político y cultural, ¿no? La crisis climática sería como la más global, por eso le he puesto la primera, ¿no? Una crisis ecosistémica a nivel planetaria a causa de la forma que tenemos de organizarnos materialmente respecto a los ecosistemas en los que vivimos. Una precariedad y una desigualdad estructural que obviamente ha sido como pues bueno, un modus operandi del sistema capitalista desde que se origina, que ha tenido mejoras sustanciales en algunos campos, pero que ya sabemos que el sistema capitalista tiende a las crisis cíclicas y constantes y actualmente estamos sumergidos en otra crisis más. No sabemos, porque es muy difícil predecirlo, si va a ser otra crisis cíclica o va a ser una crisis que tenga una ruptura trascendental. José y yo bueno, y mucha más gente apunta a que es posible que, aunque pueda haber luego una época de recuperación, ¿no? Y que el capitalismo no acabe después de todo esto que estamos viviendo, pues esta crisis que estamos viviendo va a marcar un antes y un después, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos viviendo una crisis dentro de un contexto pues, muy determinado, con una crisis climática, con una revolución tecnológica, con un auge de los fascismos muy y tal. Entonces, bueno, pues apunta a que puede ser un cambio, pues igual o más importante de lo que ocurrió en la Primera y la Segunda Guerra Mundial, quizá, ¿no? Y por lo tanto, como os decía, un auge de la violencia configurada en el estado policial global y en crisis bélicas crecientes a través de pues, unos actuares más agresivos aún si cabe de las potencias imperialistas que ya llegaban haciendo este tipo de cosas durante no se sabe cuánto, ¿no? Pero que vuelve, ¿no? A resurgir con fuerza. La figura, por ejemplo, de Trump ahora, o la guerra de Ucrania, etcétera, etcétera, son pistas, o el genocidio en Gaza, son pistas de de este nuevo contexto más agresivo aún. Un concepto fundamental para nosotros es el concepto de fascismo tardío de Alberto Toscano, filósofo italiano, que tiene pues una de las obras, si no la obra más potente para comprender el fascismo actualmente, que nos sirve para luego entender el fascismo cibernético, que sería como un matiz o una ampliación quizá de lo que Toscano comenta. El fascismo muchas veces se define, más se mal define, como como un proceso o un ámbito que ocurre en una época muy determinada y que es exclusivo y singular, pues, de los países europeos en la Segunda Guerra Mundial o no, antes y durante la Segunda Guerra Mundial, Italia, Alemania y España, ¿no? Mussolini, Hitler, Franco serían quizá los ejemplos europeos más famosos, sobre todo el nazismo, ¿no? Sobre todo. Pero el fascismo no es eso, o no es solo eso, sino que es una especie bueno, de continuum histórico. Es un proyecto histórico que se tiene que entender como todo un proceso que se inicia en el imperialismo, que se inicia en las políticas y las necropolíticas que las potencias imperialistas europeas occidentales empiezan a aplicar y aplican desde el minuto uno en las colonias, América Latina, África y Asia. Los genocidios y los primeros genocidios modernos no ocurren en la Segunda Guerra Mundial ni en Europa, sino que ocurren en el Congo belga, ocurren en América Latina, ocurren en parte de Asia. Y luego todo ese tipo de políticas se empiezan a desplazar en las políticas, digamos, estatales, en el interior de ciertos proyectos que devienen en dictaduras fascistas, ¿no? Y aquí se ocurre la Segunda Guerra Mundial, el Holocausto, etcétera, que obviamente son igualmente, pues bueno, catástrofes, ¿no? Provocadas por este tipo de gobiernos supremacistas. Entonces, eh, el fascismo básicamente es una transformación adaptada a condiciones contemporáneas, ¿no? El fascismo no se ha acabado, ni fue algo exclusivo, ni se ha derrotado, sino que el fascismo es algo, es un modus operandi, por decirlo de alguna manera, muy habitual de ciertas potencias imperialistas
que utilizan el apartheid, el genocidio y la violencia sistémica basada en una justificación supremacista y racial desde siempre. Esas condiciones, que son condiciones que están en el seno de la modernidad y de los proyectos ilustrados y modernos de las democracias liberales, al menos, o por lo menos aquí habría un debate, es una posición que se antepone quizá a esos primeros postulados ilustrados que sí que defendían, pues eso, la igualdad, la fraternidad entre todos los seres humanos, ¿no? Se acaban anteponiendo estos modelos supremacistas y así hay que hay que entender el fascismo, ¿no? Entonces no se trata de afirmar que estamos en presencia de regímenes fascistas idénticos a los de la primera mitad del siglo XX, sino de que actualmente las potencialidades fascistas siguen intactas, ¿no? El fascismo cobra una forma diferente, pero sigue siendo ese proyecto fascista, esas políticas supremacistas que han estado siempre actuando, sobre todo en el sur global, desde siempre, que vuelven a coger fuerza y vuelven a coger formas más, quizá más autoritarias y más drásticas, ¿no? ¿Cuáles son las características del fascismo tardío? Pues una de ellas es el desfase temporal, hay una no sincronía, es decir, el fascismo tardío mezcla ideas del pasado con el presente, ¿no? Por ejemplo, volver a un pasado idealizado. Aquí en Europa ¿no? se comenta, ¿no? que tenemos que volver a un pasado donde no había tanta inmigración, donde se vivía mejor, etcétera, etcétera, ¿no? Por ejemplo. Se usa la nostalgia, por tanto, ¿no? Volver a la grandeza nacional que se ha perdido, porque el fascismo siempre juega con eso, como una pérdida, con una degeneración del espíritu nacional, el espíritu en realidad biológico para ellos, ¿no? Porque biología y nación y cultura, biología y nación están muy unidas para el fascismo. El fascismo como actuación, ¿no? Pues bueno, muchas expresiones fascistas modernas, según Toscano, son más una performance que algo conviccional, ¿no? Se usan símbolos, gestos y discursos extremos para generar impacto, pero no necesariamente desde una ideología coherente, ¿no? Que esto sería un poco lo que vemos con Trump y estas figuras tan narcisistas, y bueno, un poco caóticas, ¿no? Luego, la política sin masas unificadas, que eso también es importante, ¿no? A diferencia del fascismo clásico, no hay grandes movimientos de masas organizadas, ¿vale? De hecho, Trump, por ejemplo, ha tenido un apoyo considerable y mucho menos mayoritario, y ahora ya están las primeras encuestas, después de todo lo que está pasando con el ICE, las ejecuciones, etcétera, de que únicamente el 30% de la población aproximadamente le votaría de nuevo, ¿vale? Es decir, no son proyectos de masas, ¿no? Con un apoyo quizá o al menos en muchos países tan masivo como eran los fascismos clásicos, ¿vale? La raza como sustituto de la clase social, que esto es muy importante, ¿no? El conflicto social del fascismo, que es, digamos, una interpretación de la lucha de clases, pero a su manera, una tergiversación de la realidad objetiva, es básicamente que la lucha de clases no es tal, sino que es una lucha de comunidades, una lucha de culturas, ¿no? Entre la cultura aquí migrante, ¿no? Que representa pues, una cultura extranjera, un modo de vida extranjero, un proyecto diferente y representa la diversidad, etcétera, etcétera. Obviamente eso también. Y luego la cultura autóctona, ¿no? Que sería pues la cultura nacional, etcétera, etcétera. No se hablan aquí de razas, ni, o sea, perdona, no se hablan aquí de clases, sino que se habla de razas, de identidades nacionales, de amenazas externas, ¿no? Personifican los problemas del sistema capitalista y de la lucha de clases de un chivo expiatorio que suele ser, pues, poblaciones migrantes. La crisis del capitalismo como origen, por supuesto, el fascismo tardío surge cuando el sistema económico capitalista, las democracias liberales pierden legitimidad. Y luego, además, lo que hace es ofrecer orden y seguridad, por supuesto. Se promueve eso, ¿no? Y es una de las bazas de la extrema derecha actualmente. Y un conservadurismo agresivo, por supuesto, ¿no? Privilegios, jerarquías, nación, familia, ¿no? Todo esto se defiende, ¿no? La figura de los valores patriarcales, etcétera. Todo esto que están ligadas a la tradición, está como muy relacionado, ¿no? Y ahora ya pasamos a hablar sobre el fascismo cibernético. Como decimos, el concepto de Toscano es muy válido, de hecho es como debemos entender el fascismo, para mí es un acierto explicarlo como lo explica él, ¿vale? Pero relacionado con la tecnología, Toscano habla de esto también, de algunas cosas, por supuesto.
pero no lo toca tan especializadamente como José y como yo, y pensamos que hay que también desarrollar este concepto, ¿no? Como una ampliación, ¿no? El fascismo actualmente tiene forma cibernética. Vivimos en una etapa, y bueno, vamos a definirlo, ¿no? Vivimos en una etapa donde el capitalismo en crisis adopta rasgos cada vez más autoritarios. Es obvio, ¿no? De hecho, ahora ya parece como evidente. Antes estaba el debate de si, bueno, estos movimientos, ¿cómo los llamo? ¿Son de ultraderecha? O a lo mejor decir los fascistas es erróneo porque el fascismo da tal. No, no, son movimientos fascistas. Lo que pasa es que con formas actualizadas a nuestra época, ¿vale? Siguiendo a Alberto Toscano, el fascismo no es un hecho histórico cerrado, sino un proceso que se adapta al capitalismo y, por lo tanto, se adapta a las tecnologías que el capitalismo se está apropiando ahora. El capitalismo o sea, en la época industrial se apropió de la tecnología industrial. Los coches, las armas, el motor de combustión, etcétera, etcétera. Todo esto era apropiado por los regímenes capitalistas y lo que hacía, y eso lo que desembocó fue en la aplicación de esta tecnología para el control, para la guerra, etcétera, etcétera. Actualmente pasa lo mismo, pero ya no solo la tecnología industrial, sino ahora de lo que se apropian es de la cibernética como disciplina y de las tecnologías cibernéticas, ¿no? Entonces, en la era cibercapitalista, lo digital, lo online, crea nuevas formas de control y dominación, que es lo que estamos viendo ahora, ¿no? Estas nuevas formas de fascismo pues son diferentes. En este entorno nace el fascismo cibernético, que es una mutación del fascismo acorde a la lógica tecnológica y cultural actual, ¿no? Por eso tiene formas tan diferentes. Y claro, ¿cuál es el origen, ¿no? Y la evolución de este nuevo fascismo? Pues bueno, básicamente, tras la Segunda Guerra Mundial, el fascismo obviamente queda desacreditado, ¿no? Después del Holocausto y todo esto, pero obviamente nunca desaparece y a partir de los años 70 y 80, con el neoliberalismo y el auge de estas nuevas tecnologías, que empieza ya a su vez en la revolución cibernética, coincide con esta reacción neoliberal, ¿vale? Sobre todo que se inicia en el mundo anglosajón y ya se expande luego al resto del mundo, pues la extrema derecha se empieza a reorganizar, digamos, a pasos cortos pero seguros, ¿no? Y actualmente, pues con estas nuevas estrategias, ellos evidentemente fomentan y construyen muchos think tanks y muchos espacios para generar tácticas culturales, ideológicas y de comunicación muy concretas que van viendo cómo Internet y los nuevos espacios de comunicación online son espacios fundamentales para dar la batalla política, básicamente. Pues aquí se empiezan, ¿no? A usar el Internet y las redes y empiezan a surgir figuras como Trump, como Alternativa para Alemania, Fidesz, etcétera, ¿vale? Y claro, la cultura digital y los medios se convierten en vehículos ideológicos de este nuevo fascismo. Ojo, la cultura digital y los medios son vehículos ideológicos de todas las ideologías. Por ejemplo, en España, el 15M o la primavera árabe, por ejemplo, en Oriente Medio no se entienden sin el uso de las redes sociales, ¿vale? De hecho, ahora todo el tema de la revolución, bueno, de la revolución, vamos a decir, de algunas revoluciones o intentos o de protestas de la generación Z, sobre todo en países no occidentales, también están muy ligadas, ¿no? Al uso de las redes sociales, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuáles son las características ya como más concretas del fascismo tardío, ¿no? Pues tiene sobre todo dos dimensiones. Una material y otra cultural y simbólica. Obviamente, el fascismo tardío lo que hace es pues, utilizar la tecnología y la cultura y el poder, obviamente, ¿no? Para reproducir el capitalismo y para que la burguesía siga venciendo en la guerra de clases. Es decir, esto es toda una estrategia política de la clase burguesa, o al menos de parte de la clase burguesa, quizá mejor dicho, que tienen un proyecto totalmente fascista y autoritario, ¿no? Como alternativa a lo que pueda venir en este contexto tan complicado. Entonces, tiene dos funciones. Una material, que sería pues la clásica, fácil de detectar, vigilancia, control, manipulación, guerra tecnológica, incluso guerra normal, ¿no? Con los drones, con todas estas cosas. Esta sería una de las aplicaciones. Y la otra sería la cultural simbólica, quizá la más característica, ¿no? De este fascismo cibernético. ¿Por qué? Porque usa las redes sociales para desarrollar sus discursos, para moldear deseos, para moldear emociones, para moldear valores. Y claro, esto es la diferencia, ¿no? Quizá como que complica todo mucho más el tablero, porque el fascismo cibernético no necesita ni uniformes, ni controlar el Estado de manera totalitaria, al menos como en el siglo XX,
sino que opera desde el algoritmo, básicamente, desde controlar las redes sociales, controlar a nivel discursivo y aunque no gobiernen, ¿no? O aunque no controlen el gobierno de su país, pues plantan a nivel cultural e ideológico mucha cara en las redes sociales. ¿Por qué? Porque las controlan en propiedad, sobre todo, ¿no? En pocos segundos os enumero las propiedades de las mayores redes sociales del mundo y están todas en manos de ultraderechistas o personas afines a ultraderechistas. Por ejemplo, Elon Musk es el dueño de la red social de contenido político más importante del mundo, como Twitter, ¿vale? Conocida como X ahora. Mark Zuckerberg es dueño de Facebook, de WhatsApp y y de Instagram, ¿vale? Y también ha apoyado con muchísimos millones de euros la campaña de Donald Trump. Luego TikTok ha sido comprada por Larry Ellison, un ferviente trumpista, sionista, de las figuras más extremistas si cabe. Y hay muchísimos más ejemplos, incluso de empresas de inteligencia artificial, etcétera, etcétera, punteras en este sector. Entonces, ya no hablamos solo de una especie de estrategia dentro de estos espacios, digo estrategia cultural, sino de que han comprado estos espacios, son dueños de estos espacios. Entonces hacen y deshacen lo que quieren y sus discursos en estos tipos de espacios comunicativos como las redes sociales, pues solo hacen que crecer. Eso no quiere decir que no haya una contrahegemonía dentro de estos espacios, etcétera, etcétera, que sea fuerte por las características de las redes sociales, pero aún así pueden censurar, pueden manipular, pueden dar más visibilidad a lo que quieran, ¿no? Entonces el fascismo actualmente, ¿qué hace? Pues externaliza la propaganda, ¿no? La propaganda en el siglo XX era una de las patas más importantes del Estado fascista, ¿no? La propaganda nazi, por ejemplo, con Goebbels y todo esto. Y ahora ríete de Goebbels, porque claro, ahora la propaganda nos llega al móvil directamente. Independientemente de que gobierno o no, insisto, es que esto es importante. Por eso el fascismo está cogiendo tanta fuerza desde más o menos 2010, que empieza como a surgir la extrema derecha ya como con representación parlamentaria en muchos sitios, pues solo ha ido que solo ha ido creciendo, aunque en muchos países ni siquiera haya gobernado, ha cambiado el tablero político, por lo que se debate, por las ideas que se han normalizado, etcétera, etcétera. Y bueno, ya por acabar, ¿no? Voy a ir ya finalizando, pero aquí ejemplos y mecanismos, ¿no? Pues 4chan, foros, por ejemplo, ¿no? 4chan y la cultura del meme, donde, que aquí es donde surge un poco, quizá uno de los movimientos más importantes de la cultura fascista en Internet, ¿vale? Donde empieza a banalizarse el odio y se empieza a normalizar los discursos fascistas de nuevo, ¿vale? En estos espacios. Luego el caso de la IA Tai, ¿no? Que José lo has puesto muchas veces en otras charlas, en artículos, etcétera, ¿no? Como una IA que desarrolla Microsoft en 2016, pues empieza rápidamente, cuando se desarrolla, era una IA de modelo de lenguaje como ChatGPT o de ese estilo, y empieza enseguida a reproducir discursos racistas, misóginos, clasistas, fascistas, porque empieza como a nutrirse de todo el contenido que hay en Internet para elaborar para elaborar su procesamiento de palabras, etcétera, etcétera, ¿no? Luego lo que he comentado, las grandes tecnológicas y la política, ¿no? Musk, Zuckerberg y tres o cuatro magnates más, pertenecientes obviamente a las clases capitalistas más punteras de Silicon Valley en Estados Unidos, controlando todas las redes sociales del mundo. Los algoritmos, controlados por ellos, obviamente, jerarquizan contenidos, premian esa llamada polarización, ¿vale? Aunque básicamente es una crispación porque solo hay que discursos fascistas cada vez más y censuran voces críticas, por supuesto. La estrategia es de todo esto, y la están consiguiendo, normalizar el racismo, normalizar la misoginia, normalizar el antisemitismo, el anticomunismo, el antianarquismo, antiposcapitalismo en todos los sentidos, teorías conspirativas, desinformación, auge del pensamiento irracional, auge de la desconfianza en la ciencia y en el pensamiento científico, etcétera, etcétera, ¿no? Resultado de esto, pues una hegemonía cultural basada en el miedo, en el odio, la exclusión, la irracionalidad, y esa hegemonía cultural, no olvidemos que la cultura siempre es una expresión de la materialidad, pues también va a la par de una hegemonía política y material, porque estos, digamos, este fascismo cibernético gobierna y tiene una representación parlamentaria cada vez más fuerte en muchísimos países del mundo y gobierna en países como Estados Unidos o Rusia, ¿vale? Entonces, bueno, esto es un poco el panorama.
Aquí os pongo más ejemplos, ¿vale? Sobre la manosfera y la criptocultura. Pero bueno, básicamente, y aquí sí que voy a ir más rápido, porque son ejemplos como los que os he puesto antes, ¿no? Pero estos serían como caras, ¿no? Que pueden representar diferentes caras de esta cultura. No quiere decir que estas personas sean fascistas, no todos, algunos sí, ¿vale? Pero sí que participan en ese ecosistema cultural del fascismo cibernético, ¿no? Con la llamada manosfera, que sería como la expresión cultural antifeminista y profundamente misógina de esta nueva oleada reaccionaria, o la criptocultura, que sería la cara más ligada a la economía y a la visión hiperneoliberal y prácticamente darwinista social que tienen estas personas, ¿no? Que ven, bueno, que reproducen mucho esa idea, ¿no? Del emprendedor, del ser tu propio jefe, de tienes que ser una especie de luchador dentro de una jungla competitiva para labrarte un futuro, porque el sistema funciona así, porque es lo natural, ¿no? Porque la competitividad es lo natural, básicamente. Y ya por cerrar, ¿no? Bueno, no sé si habrá alguna pregunta, etcétera, pero con gusto, por supuesto, las contestamos. Eh, el fascismo cibernético, que está dentro del cibercapitalismo, no olvidemos, de este capitalismo que vivimos ahora, eh, es la fusión entre el capitalismo global y el autoritarismo digital, ¿vale? Es decir, es la fusión entre el capitalismo global y cibernético, por eso se está convirtiendo en global, porque las tecnologías cibernéticas lo permiten, y un autoritarismo digital, es decir, un control cada vez más evidente de las ramas más reaccionarias de la burguesía, de las tecnologías cibernéticas y de los espacios comunicativos que estas tecnologías cibernéticas permiten. Entonces, el fascismo cibernético actúa como mecanismo de defensa del sistema capitalista ante crisis y movimientos emancipatorios. Es decir, una de las principales funciones, si no la principal función del fascismo cibernético, es destruir todo ápice de, aun por mínimo que sea, de movimientos poscapitalistas, marxistas, anarquistas, movimientos obreros, sindicalistas, lo que os queráis imaginar, movimientos culturales ligados quizá a luchas más parciales como luchas antirracistas, sindicatos de vivienda, el movimiento feminista, toda expresión que tenga un ápice de potencial emancipatorio a nivel global y postcapitalista va a ser perseguido por este nuevo, bueno, este nuevo proyecto, no, este proyecto, ¿no? Que se coge fuerza ahora. Busca, por tanto, bloquear alternativas al realismo capitalista mediante el control cultural total, ¿vale? Su poder reside en la hegemonía digital, del deseo y de la narrativa, el fascismo cibernético, pero bueno. Su poder también reside, obviamente, por añadirlo, ¿no? En controlar, pues, en muchos países, gran parte del ejército, la policía, gobernar en muchos sitios y reprimir, ¿vale? Construir resistencias culturales y tecnopolíticas comunales, pues sería una opción fundamental, ¿no? Frente a este dominio algorítmico y simbólico, pues lo que tenemos que intentar buscar son espacios culturales autónomos. Y eso solo se logra teniendo espacios físicos de militancia que sean poscapitalistas. Es decir, la lucha pasa por lo de siempre. Ojalá tuviéramos, ¿no? Un truco diferente, José y yo, pero es que es así. La lucha pasa por lo de siempre, en politizarse, militar o participar en los movimientos poscapitalistas que se pueda a nivel físico y además en estos espacios físicos eh, pues poner mucho o dar mucha importancia a poder generar dentro de ellos espacios culturales donde las personas puedan socializarse, culturizarse y construir una ideología que sea o que esté libre de todos aquellos espacios que construyen también ideología, como las redes sociales, pero que están subyugados al capitalismo. Y en este caso, y cada vez más, a la rama más reaccionaria del capitalismo. Y ya está. Por mí, hasta aquí. Excelente, muchas gracias Álvaro y José por la presentación. Realmente creo que es un debate que honestamente aquí no existe, por lo menos en el discurso público peruano no se habla mucho de estos temas, ¿no? El propio concepto de cibercapitalismo
y de ciberfascismo, me parece, es algo que no, digamos, no lo había oído antes, ¿no? Entonces, muy interesante que puedan compartir este debate desde el norte global, ¿no? Y que también tiene consecuencias importantes para el sur, ¿no? De repente, bueno, había notado algunas preguntas, algunas cuestiones que quería quizás que nos puedan hablar más al respecto, ¿no? Por ejemplo, lo primero era, eh, me preguntaba, ¿no? ¿Cómo comprender y desenmascarar la explotación que hay en el cibercapitalismo eh, en un contexto donde el discurso más bien es que supuestamente estas nuevas tecnologías, no lo sé, la inteligencia artificial, están reduciendo supuestamente el trabajo, la explotación, ¿no? En otras palabras, cómo desenmascarar este discurso, ¿no? Porque al final lo que uno puede identificar, ¿no? Es que contrariamente a lo que se esperaba, con estas nuevas tecnologías estamos trabajando cada vez más, ¿no? De repente hay un desperdicio irracional de recursos, de esfuerzos, que, que es la realidad frente a un discurso que dice lo contrario, ¿no? Que supuestamente estas tecnologías están aquí para reducirnos trabajo, para reducirnos esfuerzos y demás, ¿no? Entonces, esa era la primera pregunta, ¿no? ¿Cómo desenmascarar este discurso? ¿Cómo comprenderlo, ¿no? Y bueno, ¿no? Lo segundo, de repente, que podríamos conversar es sobre em, cuáles son, o sea, cómo un análisis socioeconómico sobre las poblaciones eh, que, digamos, están cada vez más afectadas por la forma como el cibercapitalismo em, está de repente beneficiando más a los sectores que pueden aprovechar estas tecnologías para diversas cosas, ¿no? En otras palabras, cómo analizar estos sectores rezagados de estas nuevas tecnologías eh, que son parte de digamos, que están sufriendo, digamos, las consecuencias o las cuestiones negativas, ¿no? Bueno, otro tercer elemento que de repente podríamos conversar es sobre el papel de los discursos visuales, ¿no? Creo que la visualidad es algo muy importante en lo que ustedes comentaban acerca de la publicidad, la propaganda del ciberfascismo, ¿no? Siempre, digamos, la forma como se expresa eso en imágenes, en gráficas, en visualidades, creo que tiene interés por conversarse, digamos, porque siempre está asociado como algo que tiene más efecto o un efecto emocional o un efecto de persuasión mucho más elaborado que el texto, ¿no? Em, y bueno, no creo que esos tres puntos de repente hasta ahora podríamos conversar, ¿no? Ujú, Sí, bueno, gracias por las tres preguntas. Yo ujú, puedo intentar contestar un poco a la primera y en relación más a lo mm, valorativo, axiológico, emocional de la tercera pregunta que has planteado. ujú, Em, En referencia a la primera pregunta de por qué a día de hoy las tecnologías, en vez de quitarnos trabajo, nos ofrecen más trabajo, creo que hay un fuerte componente de clase aquí, ¿no? O sea, a quién le ujú, están quitando realmente trabajo y a quién le están dando más trabajo, ¿no? Hace poco, y esto con Álvaro también lo comentamos una vez, muchas granjas de datos, de sesgo, de intentar mirar qué contenido se produce en Internet, realmente son personas del sur global explotadas en un almacén mirando datos, ¿no? Entonces es ujú, como un montón de trabajo que puede hacer una máquina, lo está haciendo un ser humano en unas condiciones completamente desastrosas. ujú, Aquí sí que nos remitimos un poco al análisis más cultural, ¿no? Que muchas veces nos damos cuenta de cómo son las clases privilegiadas quienes realmente se están liberando de todo este trabajo, ¿no? Porque lo acaban automatizando, lo acaban informatizando y son esas clases las que gozan de esta, que Helen Hester lo llama soberanía temporal, ¿no?
Álvaro y yo hicimos un artículo hace poco de por qué no podemos demandar como clases trabajadores realmente esta soberanía temporal, por qué no Ujú, coger esas tecnologías y que realmente se pongan al servicio de la eliminación pues, de trabajos monótonos, aburridos, tediosos, que pueden ujú, atentar contra la salud de las personas. Y esto ya lo decía un anarquista como Murray Bookchin, ¿no? Que él siempre, haciendo un análisis de la industrialización, él hacía una crítica a cómo en aquella época también pudimos pasar del trabajo para nadie a demandar trabajo para todos, ¿no? Porque obviamente las condiciones llevaron a la generación de una clase trabajadora cada vez también obligada a tener que vender su fuerza de trabajo. Entonces, a día de hoy la gran pregunta sería ¿por qué no se demanda desde las clases trabajadoras nuevamente una realmente emancipación del trabajo y qué significaría realmente podernos emancipar de un trabajo asalariado y esclavo en manos del capitalismo y poder resignificar realmente lo que significa trabajar, ¿no? Porque solo conocemos qué significa trabajar dentro del concepto de capitalismo de trabajo. Entonces, no lo he analizado con profundidad, pero sí que entiendo que hay un fuerte componente de clase de quiénes son esas clases privilegiadas que gozan de esta soberanía temporal, de esa automatización del trabajo y ujú, qué clases trabajadoras, pues obviamente cada vez pues, van a tener que reproducir, ¿no? Y no simplemente en este tipo de trabajo, sino que desde una perspectiva de género, Helen Hester también lo habla de cómo toda la automatización de la reproducción social y del hogar realmente ha supuesto mucho más trabajo, sobre todo para las mujeres, que es donde recae, por desgracia, todo este trabajo todavía, vale, tienes una casa o un aparato que te permite limpiar mejor o hacer mejores cosas, pero el capitalismo no ha invertido en eso porque le interesa seguir reproduciendo las lógicas familiares de división de clase, de división de géneros, de sexo, etcétera, etcétera. Entonces, hay un componente estructural y hay un componente de clase que evitan esta emancipación real del trabajo, ¿no? Y poder tomar las riendas y decir realmente esto es lo que significa para nosotros y nosotras trabajar y el trabajo de esta manera. Aparte de que hay otra pensadora que es Jana Terranova que habla mucho de la automatización de lo común. Es decir, se pueden coger todas estas tecnologías para automatizarlas en favor de lo común, no en favor de lo individual, ¿no? Y como comentaba Álvaro, generar espacios donde estas tecnologías se puedan poner realmente al servicio de lo común. Por lo tanto, nos da herramientas y lógicas para poder emanciparnos de este trabajo asalariado. Y respecto a la tercera pregunta que comentabas, claro, obviamente el contenido visual, esto es una frase muy típica, ¿no? Comemos por los ojos, porque no, por los ojos nos entra mucha cosa. Y el gran problema de esto es que el contenido cada vez está más, entre comillas, personalizado, aunque no me gusta este concepto, sino más individualizado bajo mi punto de vista, que como ya saben tu comportamiento, qué es lo que te gusta o lo que no te gusta, ya se puede generar un contenido que directamente te afecte a tu forma de desear, entender el mundo. Juega con estos sesgos, ¿no? Entonces, si te están diciendo o tú estás escuchando narrativas donde las personas migrantes te van a mirar qué tal el trabajo y son delincuentes, etcétera, etcétera, si se genera contenido visual que reafirma eso que tú estás leyendo y que puedes ver o te hacen ver en la realidad, obviamente te impacta, ¿no? Porque el contenido visual impacta. Muchas veces vamos al cine, vemos una película y nos emocionamos. Hostia, estamos viendo una película, estamos viendo contenido visual. Pero juegan con eso, juegan con la música, juegan con la estructura del contenido. Y aquí no me atrevo a decirlo, ¿no? Pero seguramente mucha gente que se dedica a la difusión de bulos o mensajes de derecha y extrema derecha completamente impactantes a nivel visual han leído o han bebido de las políticas nazis de Goebbels, promotor de propaganda del nazismo, ¿no? Que ya puso las claves de cómo tiene que ser todo eso para movilizar a las masas, ¿no? Entonces, seguramente, si se analizara desde este sentido, habría mucho contenido que ver allí. Entonces, lo visual siempre nos va a impactar más si va acompañado de cosas musicales que enfaticen más en aquello que tienes que ver. Y aparte, como son vídeos muy cortos, ya los tragas, ¿no? Aquí Fisher, me parece que era, tenía una frase, no me acordaré muy bien cómo era, pero era como del estilo de que devenimos pantallas, porque nuestros ojos son el símbolo del capitalismo de hoy, porque todo nos entra por lo visual. Entonces, como también hay que saber desmontar la estructura visual de los vídeos y el contenido a nivel narrativo, sensitivo, que nos entra por los ojos. Y yo diría eso. Sí, bueno, un poco más que añadir, sobre todo de la primera parte. Creo que es importante, pues bueno, lo que ha comentado José, ¿no? Entenderlo todo a nivel, porque no nos queda otra dentro de una división internacional del trabajo. Me refiero a los efectos que puede tener en la composición
laboral y de la precariedad, obviamente, que este cibercapitalismo pueda tomar y qué problemáticas pueda generar, tanto en el norte y en occidente y la clase trabajadora de aquí, como pues donde habláis aquí vosotros también, ¿no? Desde Perú y Latinoamérica. Sí que obviamente ya estamos viendo, ¿no? Como por decirlo de alguna manera, la industria de las tecnologías cibernéticas, porque hay una industria, quiero decir, hay que generar ordenadores, hay que generar chips, tal, etcétera, pues es una industria completamente esclavista, ¿no? Si, de hecho, ponemos ejemplos, porque hicimos también un artículo sobre esto, José y yo, en Filipinas, por ejemplo, ¿no? Hay grandes fábricas de gente ensamblando chips, sobre todo mujeres de bastante jóvenes que ensamblan estos chips, etcétera. Y son mujeres y son jóvenes porque como son, digamos, de un tamaño tan pequeño, ¿no? Requiere o viene muy bien que los trabajadores tengan las manos muy pequeñas, etcétera, etcétera. Trabajan muchísimas horas al día, con prácticamente cero derechos laborales y muchas de ellas acaban desarrollando prematuramente enfermedades visuales porque le están forzando la vista desde muy pequeñas, ¿vale? Y a lo mejor con 30 o 40 años, pues son despedidas porque no pueden trabajar, ¿no? Porque han desarrollado, pues, algunos problemas de vista, etcétera, etcétera. Luego, por ejemplo, con el tema de la inteligencia artificial, eh, vemos también como incluso, sobre todo en el inicio, pero también durante, ¿no? Ahora imagino que sobre todo las grandes empresas punteras de inteligencia artificial, pues sí que usan algoritmos reales, ¿no? Y inteligencia artificial real, pero hubieron empresas de inteligencia artificial y hay empresas de inteligencia artificial que usan a gente real que se hace pasar por inteligencia artificial, ¿vale? También en países asiáticos. Por ejemplo, habían proyectos de digitalizar una empresa donde a esa empresa se supone que se le instalaba todo un software de inteligencia artificial. Y luego cuando se investigaba se descubría, ¿no? Que ese software de inteligencia artificial eran muchas personas contestando o haciendo ciertas funciones automáticas y manuales desde pues, un conglomerado de muchos ordenadores, etcétera. También existe, por ejemplo, todo el tema de las personas que se dedican como a minar datos, ¿no? Que esto José lo explicaría mejor, o las personas que se han dedicado a la moderación de contenido en las redes sociales, que son personas que se dedican como a moderar el contenido que tiene que estar o no permitido en las redes sociales. Suele ser un trabajo muy precario de muchas horas, muchas veces sin ningún tipo de cobertura. Otra cosa que se me olvidaba es que muchas de estas personas de estos sectores sí que tienen contrato, pero suelen ser lo que se llama en España autónomos, es decir, personas que se tienen que dar de alta como trabajadores por cuenta ajena, como si fueran una especie de empresarios, ¿vale? Para no pagarles, pues eso, ni siquiera un salario con ciertas condiciones que la legislación de dicho país o el de que sea le tendría que cubrir, ¿no? Y entonces, volviendo al tema este de la moderación de las redes sociales, pues muchas personas de estas desarrollaban depresión, ansiedad o trastornos incluso peores porque están viendo contenido, obviamente, muy violento, etcétera, etcétera, que tienen que moderar, ¿no? Entonces, ese es un poco el contexto ya se está viendo, ¿no? Como la división internacional, quiero decir, estos trabajos en España no existen, ¿vale? O si existen son muy minoritarios. ¿Por qué? Porque esto se está utilizando ya en países donde no hay coberturas de protección laboral y se puede hacer porque es prácticamente un trabajo esclavo, ¿vale? No hay más. Entonces, aquí comentar que tenemos que volver un poco al internacionalismo, en mi opinión, ¿no? O sea, no podemos aquí lanzar un movimiento obrero, por ejemplo, postcapitalista desde Europa, sin tener en cuenta que aunque nosotros consigamos soberanía temporal o una regulación de las redes sociales, toda la tecnología cibernética va a estar hecha o fabricándose con mano de obra esclava. ¿Vale? O extraída, o los minerales, o todos los materiales que hacen falta están extraídos en países donde están habiendo genocidios, donde hay estados fallidos provocados por la intervención de potencias extranjeras, como el Congo, como Sudán, etcétera, ¿no? Entonces, eso por un lado, ¿no? Deberíamos tener en cuenta eso. Por eso no nos vale el capitalismo democrático. Tenemos que ir a un postcapitalismo sí o sí, porque si no, aunque hayan partes privilegiadas que se salven, habrá muchísimas otras que no, incluso que empeoren las condiciones. Luego, por otro lado, estamos en un proceso de precarización, ¿no? William Robinson
coge el concepto de will standing y habla de precariado, ¿no? Y lo redefine, porque el concepto de will standing es un poco problemático, ¿no? Porque se aleja un poco de la noción de clase social, etcétera. Y Robinson lo que dice es que lo que está ocurriendo actualmente es que la división dentro de la clase obrera, que obviamente hay una división, hay una clase obrera privilegiada que vive en el norte global, que vive en condiciones muy difíciles en el norte global, comparado con la vida del norte global, pero la clase obrera del sur global vive aún en condiciones muchísimo peores, ¿no? Pues Robinson advierte de que hay un proceso de precarización donde la precariedad va a empezar a afectar también a la clase trabajadora del norte global. Es decir, la precariedad va a ser cada vez más en aumento y eso es otra baza y otra manera de ver la utilidad y la necesidad del internacionalismo. Es decir, la clase trabajadora a nivel occidental va a ver sus condiciones de vida muy empeoradas. Y eso es porque vivimos en un sistema que tiende a eso. Si no cambiamos el sistema a nivel global, no podremos solucionar estos cambios, digamos, estructurales, ¿no? Entonces, vuelvo a insistir en eso. Que esto iría ya más con lo que has comentado, ¿no? De la segunda pregunta, ¿no? De qué hacemos con esta precariedad del cibercapitalismo, etcétera, etcétera. No nos queda otra, porque ya no estamos hablando aquí de no nos va a las reformas porque además, como ha explicado José, el sistema ahora ya lo estaba antes, ¿no? Pero realmente ahora la intensidad de la interconectividad social de todo el planeta a través del sistema capitalista, de su tecnología y cómo permite ahora esta nueva materialidad que eso ocurra, hace que toda la clase trabajadora esté más interconectada, por decirlo de alguna manera. Es decir, que los intereses de toda la clase trabajadora ya eran comunitarios, pero ahora que son mucho más. ¿Vale? Quiero decir. Entonces, vuelvo a insistir con eso, porque me repito mucho ahora, ¿no? Del internacionalismo. Y luego con el tema, con la última pregunta, con la imagen, ¿no? Y has comentado imagen, el texto, cómo hacemos todo esto, ¿no? Esto, bueno, no me quiero enrollar mucho, ¿no? Pero es un tema muy interesante y que podríamos hablar de muchísimas cosas. Em, pero sí que es cierto, ¿no? Que obviamente las tecnologías cibernéticas y en general el desarrollo de la tecnología en el capitalismo ha hecho que la imagen coja una fuerza muy fuerte, ¿no? La fotografía, por ejemplo, es lo que empieza como a poner la primera pieza del dominó y ahora vemos, pues eso, como el contenido audiovisual es un contenido que se consume muchísimo, muchísimo y más que el escrito, obviamente, o por lo menos muy a la par que el escrito, ¿no? Es un contenido que obviamente es muy visceral, muy emocional, apela a todo eso, ¿no? A toda esta axiología, ¿no? A todo esto que es valorativo, que juega con las emociones. Y eso lo vemos en las redes sociales, ¿no? En general. Para contrarrestar esto, obviamente, pues es muy complicado, porque ya no es que este contenido tenga esa capacidad de hacer pulsión en lo axiológico, ¿vale? O en lo emocional, sino de que ese contenido está controlado por los burgueses y los capitalistas y por los fascistas. Ese es el problema de todo esto, ¿no? Luego, alternativas a todo esto, yo veo dos. Una, la hemos comentado antes, de fomentar espacios colectivos y comunitarios que puedan generar y que puedan instrumentalizar también pues el contenido visual, pero para el poscapitalismo, ¿vale? Es decir, que hayan, pues eso, lo típico, pues un proyecto tan básico como un cine. ¿Vale? Un cine, digamos, comunal, un cine popular, ¿vale? Donde la gente pueda ir a ver películas, donde se puede reflexionar sobre esas películas y que sean obviamente películas que tengan un trasfondo subversivo, que nos ayuden a entender, a criticar y a reflexionar sobre el capitalismo y sobre la realidad que vivimos. Pues un proyecto como eso, pues sería algo que podía contrarrestar eso. Y luego, por otro lado, utilizar y potenciar formas diferentes de expresiones culturales, como pueden ser el texto, ¿no? El texto también es axiológico, por cierto, pero tiene una tipología que es diferente al audiovisual. Es más reflexivo, es más tal, y entonces si conseguimos que la gente vuelva a leer, y insisto, vuelva a leer lo que nos interesa que lea, porque si lee, yo qué sé, y teoría capitalista, pues no, nos sale el tiro por la culata, pero creo que es interesante, ¿no? Que recuperar eso, pues los blogs, los espacios donde se lee pausadamente, porque si la gente entra en estos espacios, y son espacios, insisto, que tenemos cierta autonomía para escribir y para difundir lo que a nosotros nos interesa, para que la gente lo entienda, pues la gente va a interiorizar muchas ideas que en un vídeo no las interioriza porque se queda en lo emocional, ¿no?
Pero cuando tú ya comprendes algo a nivel racional, por mucho que veas un vídeo que te intenta desmontar eso, es más difícil. Porque tú ya lo has comprendido, lo has interiorizado, has leído incluso un libro entero con muchos ejemplos, con con muchísimo detalle que te ha explicado todas las dimensiones de ese aspecto. Y cuando tú ves que ese aspecto está como cristalizado en un vídeo, es muy difícil que quizá te engañe, ¿no? Por ejemplo, con el tema que ha comentado José de la inmigración o de la delincuencia y tal. Aquí en España se usa mucho, ¿no? Si tú conoces la realidad objetiva de España sobre la delincuencia, que es que somos el segundo o tercer país más seguro del mundo, ¿vale? Y que la mayoría de gente no le pasa absolutamente nada a lo largo de su vida con nada violento, entonces, y además lees sobre eso y miras las estadísticas y etcétera, cuando ves un vídeo de un suceso, comprendes, tienes la capacidad de comprender de que es un suceso en un país de 50 millones de personas y que no es una norma estructural ni una problemática apocalíptica, ¿no? Como la extrema derecha lo usa. Entonces creo que, bueno, eso serían como dos cosas, por decirlo así rápidamente, ¿no? Tener espacios autónomos que puedan permitir que nosotros también podamos jugar estas cartas del audiovisual, pero desde el postcapitalismo. Y luego también no olvidar que hay otros formatos que podemos rescatar y que podemos también usar a nuestro favor. Wow, sí, realmente muy interesante. Yo preguntaba esto de los discursos visuales porque siempre me ha llamado la atención en los trabajos universitarios que hice hace poco, ¿no? Yo estudio ciencia política y, por ejemplo, hice un experimento en estudiantes universitarios, ¿no? Que un poco quería abordar el fenómeno de la iconografía populista punitiva, ¿no? Es decir, cómo se construyen discursos visuales sobre todo en notas de prensa o claro, en notas de prensa, donde digamos, los gráficos, las visualidades están asociadas a policías reprimiendo, policías bastante armados, es decir, todo un escenario digamos, bastante elaborado y performático, ¿no? Que intenta transmitir la idea de que una policía más abusiva o más armada es la mejor solución supuestamente para combatir el crimen, ¿no? Entonces, digamos, en este trabajo experimental, digamos, al grupo de control se le mostraba, ¿no? Un texto que aludía a esta forma de pensar el abordaje del crimen, ¿no? Donde incluso se planteaba, claro, ¿no? El Ministerio de Seguridad iba a implementar medidas drásticas como este, em, el- incluso la pena de muerte y demás, ¿no? Al grupo de control se le mostraba esa nota de prensa supuestamente real, ¿no? Pero no tenía la imagen. Mientras que al grupo de tratamiento se le mostraba el texto, pero con una imagen, eh, eh, digamos, representativa de de esta iconografía populista punitiva, ¿no? Y los resultados eran claros, ¿no? La gente que veía esa imagen tendía a ba- a, mm, este, a cooperar más por así decirlo, estar más de acuerdo con las medidas de esa noticia que la gente que solamente leía el texto, ¿no? Y bueno, ¿no? Por eso me llamaba la atención el tema del poder de la imagen, ¿no? Porque en este caso era, digamos, un trabajo muy simple, en realidad no era una edición tan elaborada, es una edición que la hicimos con un grupo, o sea, con muy pocos recursos, simplemente un texto corto y una pequeña imagen, ¿no? Y los resultados eran, digamos, nos sorprendieron. Entonces me preguntaba y siempre me pregunto si esto, con una edición tan pobres, se podían encontrar estos resultados en población universitaria que supuestamente es más capaz de poder, digamos, estar más atenta, digamos, a las fake news, a discursos extremistas. ¿Cómo será la situación con, digamos, con todo este aparato de publicidad o de marketing político más elaborado que tiene, digamos, el Ministerio de Seguridad aquí o en general, ¿no? Estos aparatos digamos, de lo que llamamos el populismo punitivo, ¿no?
Y bueno, por eso era la pregunta, siempre me ha llamado la atención esto, ¿no? Bueno, respecto de lo que comentaba sobre las alternativas de resistencia o de solidaridad, ¿no? De cooperación, creo que es algo eh, que de repente podríamos invitarlos para poder desarrollar en una sesión con más profundidad, porque es de sumo interés no solamente para el colectivo que yo represento, ¿no? Que es el colectivo Espacio Horizontal, sino también para otros colectivos hermanos que nacieron del el mismo proceso de protestas de la generación Z, ¿no? Digamos, muchos de estos colectivos venimos de allí, en Perú, ¿no? Y es realmente algo de mucho interés para nosotros, porque, claro, ¿no? Decías que muchas de estas protestas o estos grupos juveniles em, utilizaban la cultura digital, las herramientas digitales como vehículos ideológicos, ¿no? Y claro, ¿no? Es realmente, es una observación correcta, ¿no? Gran parte de cómo llegaron a articularse, cómo llegaron a compartir ideas, a compartir materiales, etcétera, fue a través de medios digitales, pero ahora, digamos, muchos de estos colectivos han tenido un desarrollo muy interesante. Se han empezado a organizar más, han empezado a promover proyectos culturales, digamos, de importancia, ¿no? Han empezado a organizar presentaciones de libros, organizar conversatorios presenciales, participan mucho también del ejercicio al derecho de protesta, ¿no? Entonces, para nosotros ese elemento, ¿no? El trabajo político de hacer eso es algo muy interesante. Nos gustaría invitarlos, ¿no? A poder trabajar eso porque este, sí nos interesa poder estar al tanto de bueno, cómo poder eso, ¿no? Cómo poder criticar, ¿no? La cultura del cibercapitalismo, cómo poder resistirla, ¿no? Y algunas de las cosas que tú comentabas, ¿no? Sobre, por ejemplo, el proyecto de un cine comunitario, de una biblioteca comunitaria, están allí rondando en las discusiones de estos colectivos, ¿no? Entonces, digamos, en un sentido del qué hacer, sí, es una pregunta ahorita que nos interesa más allá de lo teórico, ¿no? Y bueno, ¿no? Eso era, ¿no? Mm, creo que no tengo más preguntas o comentarios, entonces me gustaría agradecerles nuevamente por su tiempo eh, y por el esfuerzo en compartirnos también estas discusiones, estos argumentos. Eh, para nosotros es muy valioso eso y no sé si quieran comentar algo adicional. Ah, ujú, Bueno, no comentar algo adicional, no, simplemente volveros a dar las gracias por invitarnos y simplemente hacernos también reflexionar un poco sobre cómo esta capacidad de poder subvertir desde dentro del propio espacio digital ya abre una puerta a también otras formas de entender cómo funciona el mundo digital, ¿no? O este mundo online, que haya esta continuidad entre lo digital y no digital abre muchas puertas, ¿no? Porque podemos, como decía Álvaro, ¿no? Organizarnos internacionalmente en el sentido de generar espacios incluso en lo virtual que puedan servir como puentes de comunicación entre colectivos que estén aislados, pero cada vez ese aislamiento físico no se vea roto en lo digital, ¿no? Entonces ya es una idea y un paso para entender que lo digital también es político y que por lo tanto la práctica y la política tiene que darse tanto en lo material como en lo digital, que puede empezar a forjarse en lo digital, pero que al final tiene que acabar materializándose también en lo no digital, ¿no? Entonces, ujú, desde aquí también apoyar y dar voz a todos esos proyectos que pueden estar surgiendo en Latinoamérica, en Perú, a través de esta autogestión colectiva del ujú. espacio digital. Muchas gracias. Sí, nada, cogiendo el testigo de José, igual os agradecemos, ¿no? Que nos hayáis invitado, nosotros encantados. Si se da la ocasión de volver, como has comentado, ¿no? A debatir o a hacer una especie
de coloquio, ¿no? Sobre las alternativas que se están barajando, vuestros proyectos, pues nosotros encantados de dar nuestro punto de vista. Y comentar también lo que ha dicho José, ¿no? Muy brevemente, de que tenemos como que tener muy claro que la resistencia pasa por articular las dos dimensiones que ahora existen en nuestra realidad, que es la online y la offline, ¿no? La de fuera de la red. Mm, Quizá, y hablamos de España, pero puede esto seguramente te haya pasado en muchos otros movimientos, ¿no? Pues por ejemplo, movimientos como el 15M o movimientos, etcétera, como bueno, como el 15M en España, ¿no? Son movimientos que surgen desde lo digital y que luego se articulan también en lo material, ujú, pero quizá donde empiezan a perder fuelle es en las políticas materiales, ¿no? mm, Y en la organización y en el tejido de los movimientos sociales, ¿no? Entonces, yo creo que hemos aprendido ya también de algunos de estos errores y hay que darle muchísima importancia, quizá igual, o insistiría más en lo material. Y por en lo material me refiero a lo físico, ¿no? Lo fuera de, lo, de la red. Y por un motivo muy sencillo, porque los espacios no materiales en cierta manera, no están tan controlados por la burguesía, ¿vale? Tenemos autonomía en un espacio, en los espacios no materiales, o sea, materiales, perdona, tenemos una autonomía mayor, ¿no? Por ejemplo, una biblioteca comunitaria, un cine comunal, etcétera, etcétera. Todos esos espacios son espacios que actúan con unas lógicas autónomas, muy autónomas, y las redes sociales no. Instagram es un espacio burgués y Twitter también. ¿Se puede subvertir y utilizar en contra de la clase social que lo domina? Sí, pero es muy complicado muchas veces, sobre todo a largo plazo. mm. Entonces, la resistencia, digamos, pues bueno, material es fundamental. Y ya está, pues, agradeceros de nuevo que nos hayáis invitado. Genial, muchas gracias. Me despido entonces de ustedes. Agradezco nuevamente todo el esfuerzo y el tiempo dado y hasta otra oportunidad. José Álvaro, nos vemos. Hasta luego, que vaya muy bien.